Listo. Bueno, muy buenos días para todos, compañeros y profesora. A nosotros nos tocó las sanciones por no declarar. Mi grupo está conformado por Jamie, Dani y mi persona, Juliet Alvarado. En primer lugar, para que haya una sanción, debe de haber una norma. Entonces, el artículo 574 del Estatuto Tributario impone la declaración anual de impuestos sobre la renta y complementarios. En primer lugar, pues, nosotros quisimos como explicar las condiciones para declarar, para que asimismo haya la sanción. Para declarar en personas naturales tiene que haber las siguientes condiciones: que el patrimonio iguale o supere los 163 millones en el año 2022. Igualmente que sus ingresos sean iguales o superiores a los 50.831.000 pesos. Los consumos mediante tarjetas de crédito también superen o sean iguales a los 50.831.000 pesos, que el valor total de sus compras también sean del mismo valor, de los 50 millones, en cuestión de consignaciones bancarias, transferencias, depósitos, del mismo valor, 50 millones. Esta declaración se presenta entre el 9 de agosto al 19 de octubre. Pero depende del último dígito de la cédula en las personas naturales. Para la tarifa de la persona natural, depende de los ingresos que hayan tenido, los ingresos que presenten. Es decir, que entre más ingresos presenta, mayor será su tarifa. Entre menos ingresos presenta, menor será su tarifa. Las tarifas están impuestas en la ley de 1943 del 2018. Estas tarifas, la verdad, son ya impuestas, como lo decía anteriormente, y oscilan entre las siguientes. Bueno, estas tarifas, como les decía anteriormente, dependen de sus ingresos. Es decir, que los ingresos de 0 a 1090 VTs, la tarifa es del 0%. De 1090 a 1700, el 19%. De 1700 a 4100 VTs es del 28% y así progresivamente. Estas tarifas, como lo decía aquí, ya depende de la ley impuesta por el Estatuto Tributario. ¿Cómo se liquida? Como lo decía yo en el artículo 26, señala que su base son los ingresos obtenidos. Se la declara en el formulario 210, que es para las personas naturales, y se lo liquida de la siguiente manera: se suman todos los ingresos obtenidos. Los ingresos pueden ser, como lo decía, en patrimonio, cuentas bancarias, transferencias, tarjetas de crédito, menos las devoluciones, rebajas o descuentos, que pueden ser los gastos, en este caso de descuentos, y también se merma lo que son los costos de la mercancía, se podría decir que da una renta bruta, menos las deducciones, que puede ser la retención en la fuente que se le hace en el año grabado, y queda una renta líquida. A esta renta líquida es que se aplica la tarifa dependiendo del resultado. Ahora, en personas jurídicas, toda persona jurídica está obligada a declarar renta. Para el pago de esta declaración de renta se divide en dos grupos, porque hay las personas jurídicas, que son los grandes contribuyentes, o las que son no grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes se dividen en 3 cuotas. La primera cuota es en el mes de febrero, la segunda cuota en el mes de abril y la tercera cuota en el mes de junio. También depende del último dígito del NIF.
En las personas jurídicas que no son grandes contribuyentes, solo se dividen en 2 cuotas. La primera cuota depende de los 2 últimos dígitos del NIR, que oscila el tiempo entre abril y mayo, y la segunda cuota oscila en el mes de junio. La tarifa, según el artículo 240 del Estatuto Tributario, para el año 2021 es del 31%, es decir, que como nosotros en el 2022 declaramos la renta del año gravable del 2021, aplicamos la tarifa del 31% sobre la renta líquida. En cambio, en el 2023, como vamos a declarar la renta del año gravable 2022, se aplica lo que es el 35%. En personas jurídicas, el formulario ya es el número 110. Bueno, con todas estas condiciones ya vamos a las sanciones por no declarar. Esta sanción está en el artículo 643 del Estatuto Tributario, que aplica el 20% de la sanción. Esta se puede aplicar en 3 casos. El total de las consignaciones del periodo que no declaró. En nuestro caso sería el del 2021. También se puede aplicar sobre los ingresos brutos del periodo no declarado o sobre los ingresos brutos de la última declaración de renta. Ya depende, se le aplica al mayor valor que tenga. Un ejemplo puede ser el siguiente: una persona, un contribuyente, no declaró el impuesto del año 2020. Entonces se miran los siguientes conceptos. Las consignaciones bancarias fueron del 2020 de 800 millones. Los ingresos que tuvo en el 2020 fueron de 980 millones. Y los ingresos brutos que declaró en el 2019 fueron de 890 millones. A todos los 3 valores se les aplica el 20%. Por ejemplo, en las consignaciones bancarias tuvo 160 millones, es el 20%. Los ingresos brutos tuvo de 196 millones y los ingresos brutos presentados en la declaración anterior fueron de 178 millones. Se puede observar que el mayor valor es de los ingresos brutos del 2020, que son los 196 millones. Es decir, que esa sanción es la que se aplica porque es la de mayor valor. Entendimos que tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Esto pues, aquí hablaríamos de un gran contribuyente porque pues, la persona natural no llega a tantos ingresos. Vamos con la declaración de impuesto. La declaración de impuestos sobre las ventas está, pues, lo rige el artículo 574 del Estatuto Tributario. También vamos a encontrar que hay algunas condiciones para declarar impuestos sobre las ventas. Según pues, el artículo 437 del Estatuto Tributario, señala que todas las personas naturales o jurídicas que vendan o presenten servicios grabados están obligadas a declarar este impuesto. Entonces, la tarifa general de este impuesto, según el artículo 468 del Estatuto Tributario, dice que es el del 19% y también hay una tarifa del 5%. Entonces, los periodos o pagos de IVA, según el artículo 600, dice que son el bimestral y el cuatrimestral. Pues correspondiente a la parte bimestral, dice que aquellas personas que deben declarar son las personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del 2021 igualen o superen las 92.000 VTs. En este caso sería la declaración bimestral. Y la declaración cuatrimestral se haría si hasta 31 de diciembre los ingresos brutos sean inferiores a los 92.000 VTs. Para liquidar los impuestos sobre las ventas, se liquida de la siguiente manera, o sea, se liquida calculando la diferencia entre el IVA generado, en este caso pues puede ser facturas emitidas, y el IVA descontable, en este caso podrían ser compras y gastos. Esta declaración se presenta en el formulario 300. Pues una vez explicado esto, vamos a pasar a lo que es las sanciones por no declarar IVA.
Según el artículo 643 del Estatuto Tributario, la sanción es del 10%. Entonces, en este caso sería total de la consignación del periodo no declarado, total de ingresos brutos grabados con el IVA del periodo no declarado y los ingresos brutos de la última declaración. Vamos a ver el ejemplo. En este caso dice que la papelería LTDA deja de declarar los impuestos sobre las ventas del tercer cuatrimestre del año 2020. En dicho año presenta los siguientes. En el primer concepto están las consignaciones bancarias con un valor de base de 380 millones. Los ingresos brutos del cuatrimestre serían de 350 millones y los ingresos brutos de la última declaración del IVA serían 310 millones. A estos porcentajes les vamos a aplicar el 10% y aquí pues nos daría los resultados. Y en este caso, la multa sería del valor mayor, que serían los 38 millones. Artículo 574 del Estatuto Tributario, declaración mensual de la retención en la fuente. En el artículo 368 del artículo tributario nos informa que todas las personas jurídicas es agente de retención, excepto de los autorretenedores. Y en el artículo 368-2 del Estatuto Tributario dice que las personas naturales practican la retención si superan el patrimonio o los ingresos brutos deben ser superiores a 30.000 VTs. Según la DIAN, se determinan las tarifas de acuerdo al concepto y los porcentajes que ésta define de manera anual. Ellos emiten una tabla para definir los porcentajes. La base mínima para practicar la retención es de 27 VT en compras y de 40 VT, es de 27 VT en compras y de 4 VT en servicios. Los periodos de pago es de manera mensual y se incluyen las retenciones practicadas. Se liquida de la suma de las retenciones practicadas. Este es del total de la suma de las retenciones practicadas y se diligencia en el formato 350. En este se diligenciaría pues de acuerdo al contribuyente, serían las rentas de trabajo, las rentas de pensiones, honorarios, comisiones, servicios. Esos serían como los ítems que tiene el formato 350. En la parte de ya la sanción por no declarar la retención, que se regula en el artículo 643-3 del Estatuto Tributario, dice que es una sanción del 10% y nos da, digamos, los 3 valores que se deben de aplicarles el 10%. Uno sería el total de los pagos por medio del sistema financiero, el total de costos y gastos del periodo, en este caso sería mensual, y el total de las retenciones declaradas en la última declaración presentada. Entonces, miremos un ejemplo donde le aplicamos el 10%. ¿Por qué no? Dice, un agente de retención no declaró por el mes de noviembre del año 2020. Realiza las verificaciones por parte de la DIAN. Se identificó la siguiente información para la liquidación de la sanción. Entonces, por concepto, total de cheques girados otros medios de pago está lo que es 350 millones. El total de costos y gastos del mes de noviembre del 2019 es de 206 millones de pesos y el total de las retenciones pagadas en la última declaración es de 18 millones. Entonces, en este caso, a los dos primeros, lo que es el total de cheques girados y costos y gastos, se le aplica el 10%, que daría 35 millones en el caso de 350 millones y 206 millones en el caso del 20 millones en el caso de 206 millones. Y a las retenciones de la última declaración se le aplica lo que es el 100%. Se toma, según el artículo, el mayor valor de los tres. En este caso sería de 35 millones de pesos la sanción que deberían de pagar
por no presentar la declaración. Aparte de esta sanción, también hay que tener claro que se debe pagar también lo que es extemporaneidad, que eso ya lo van a explicar las otras compañeras. También hay una sanción por no declarar industria y comercio. Recordemos que la declaración de industria y comercio, complementarios y avisos y tableros se debe de pagar anualmente por el año grabado anterior. En pocas palabras, la presentación de este impuesto solamente se registra todos los ingresos, en nuestro caso se registra todos los ingresos del año 2021. A ese se le aplica, depende de la actividad, puede ser el 5 por 1000, puede ser el 6 por 1000, puede ser el 4 por 1000, que depende de la actividad estipulada en el Estatuto Tributario de la Alcaldía de Pasto, en este caso, porque es un impuesto municipal, entonces puede que en cada municipio difieran las tasas de interés. Las personas que no declaren este impuesto, también se les va a aplicar una sanción. Puede ser de dos formas. El 15% del valor de los ingresos de quien no cumpla con el pago del impuesto, o del 15% de los ingresos que figure en la última declaración de industria y comercio. En este caso, digamos que no presentó la declaración del año grabado 2021, aunque pues hasta ahorita y hasta el 8 de agosto, si no estoy mal, extendieron el tiempo. Entonces se toma de los ingresos ordinarios que tuvo, fueron de 98 millones de pesos. Y de los ingresos, perdón, profe, yo creo que me equivoqué al colocar el ejemplo. Estos ingresos ordinarios, aquí debería ser 2021, qué pena, porque son del año pasado. Y esta es, no, qué pena, disculpen. Este es un ejemplo del año 2021 que presenta la Declaración de Industria y Comercio del año 2020. Entonces, digámoslo así, no presentó la declaración del año 2020. Estos son los ingresos que tuvo, los 98 millones de pesos. Y estos son los ingresos que presentó en la última declaración, es decir, el año gravable 2019. Entonces, los ingresos que obtuvo en el 2020 fueron de 98 millones. Pero él en su última declaración presentó de 83 millones. A las dos cifras se le impone el 15%, se saca el 15% de cada tarifa y se mira que el mayor valor es de 14 millones 700 de los ingresos que no presentó. Entonces, esa será la sanción aplicada. Vamos también con unos declaración de impuesto de timbre. Bueno, entonces, declaración de impuesto de timbre está en el artículo 574 del Estatuto Tributario, donde nos informa que este es un impuesto documental que recae sobre los documentos ya sean públicos o privados. Los elementos del impuesto deben ser que exista un documento público o privado que tenga una obligación contenida, un territorio, una cuantía, un valor y las personas que participen en este documento. La cuantía debe ser superior a 1 millón de pesos para que se pueda hacer efectivo el impuesto de timbre. Los agentes que deben o están, obligados a pagar lo que es el impuesto de timbre son los notarios, agentes diplomáticos, bancos, almacenes generales de depósitos, jueces, conciliadores y tribunales de arbitramiento. Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera sería. La sanción por no declarar el impuesto de timbre se encuentra en el artículo 643-4 del Estatuto Tributario, donde dice que se debe pagar 5 veces el valor del impuesto que ha debido de pagarse inicialmente. Bueno, continuamos con el artículo 574 del Estatuto Tributario, que es la declaración anual de activos en el exterior.
Este artículo, este impuesto, dice que más que todo que es una declaración informativa. O sea, el objetivo principal no implica en sí, o sea, un pago, ¿no? Sino que la idea principal de esto es identificar los activos que tenga el contribuyente en el exterior. Entonces, se encuentra en el artículo 607 del Estatuto Tributario, que dice que debe presentarse cuando los activos en el exterior del contribuyente sean superiores a los 2.000 VTs. También para realizar o diligenciar el formulario se lo hace en el 160, se declara de forma global los activos inferiores a 3.580 VTs. Pero cuando ya superamos los 3.580 VTs, se debe hacer la declaración de forma más detallada. En este caso, las sanciones por no declarar se encuentran en el artículo 643, que dice que equivale al 5% del patrimonio bruto que figure en la declaración de la renta o al 5% del patrimonio bruto que determine la administración tributaria. Eso sería todo. Gracias. De pronto nos olvidamos del impuesto al consumo, que ese también se aplica el 10% de la sanción y se aplica sobre los ingresos brutos que haya obtenido en el año grabado. Eso sería todo. Gracias. Gracias, profe. Se lo enviamos a su WhatsApp. No está. ¿Su WhatsApp lo dejo abierto acá, profe, usted? ¿O abrimos el de nosotros? No, si quieren. Sí, ¿no? Abrimos el de nosotros. Cami, ahí yo tengo que colocar que lo de las diapositivas desde acá o desde allá. Lo del Excel. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, profe. Nosotros vamos a exponer sobre la sanción por extemporaneidad. Mi grupo está conformado por Kimberly Joana Vallejos, Paola Andrea Martínez y mi persona, Camila Geraldine Saavedra.
Entonces, primero vamos a iniciar dando la normatividad, donde se encuentra en el Estatuto Tributario. Vamos a abarcar dos artículos, el 641, que es extemporaneidad en la presentación, y pues va relacionado con el artículo 642, extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. Entonces, bueno, vamos a dar una breve definición de qué es. Esta sanción se aplica por no cumplir los plazos estipulados por medio de decreto que lo hace el gobierno, bueno, en este caso la DIAN anualmente, donde da unos plazos para presentar las diferentes declaraciones, pues fechas límites. Digamos un ejemplo que al 23 de abril de este año un contribuyente haya tenido que declarar sus diferentes impuestos, tiene únicamente hasta el 23 para realizar las diferentes declaraciones. Puede hacerlo en días anteriores, pero si se pasa del 23 ya empieza a cobrar una sanción por extemporaneidad. En el caso de emplazamiento, pues es un acto administrativo que impone la DIAN, donde le notifica al contribuyente que la declaración no se presentó y por lo cual debe notificarla. Entonces aquí, cuando se presenta este acto administrativo, el valor, digamos, de las tarifas o de la sanción ya se duplica. Este tiempo de extemporaneidad, desde que transcurrió, pues desde que se venció el plazo límite para declarar la sanción, no se mide por día, sino que se mide por mes o fracción de mes. Quiere decir que si un contribuyente se pasa, así sea un día del mes siguiente, digamos que sea ya, bueno, en el caso que el mes de 30 días, se pase 31 días ya, se cobra ya como 2 meses, ya empieza a contar como 2 meses. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las bases de la sanción, pues inicialmente son las 3, el impuesto a cargo, los ingresos del periodo y patrimonio año anterior. Esas son las 3 bases que se pueden aplicar, digamos, las diferentes sanciones, y pues hay algunos casos en donde no se encuentra ninguno de los 3, pues se aplica una sanción mínima que ya va a explicar mi compañera más adelante. Vamos a empezar a hablar del impuesto a cargo antes y después del emplazamiento. Entonces, el impuesto a cargo antes del emplazamiento tiene una tarifa del 5%, ¿no? Esta se aplica, tarifa se aplica sobre no exceder el 100% de ese impuesto a cargo que haya tenido el contribuyente. De pronto, el impuesto a cargo, digamos, en retefuente, lo que es renta e IVA, se aplica a cargo, pero cuando son las retenciones, se aplica sobre las retenciones que tenga el agente retenedor. Y tenemos lo después del emplazamiento. Cuando se realiza la declaración, se aplica la sanción, se aplica después del emplazamiento. En el impuesto a cargo se toma el valor, la tarifa es del 10% y ese valor no debe superar el 200% del impuesto o retención que se esté declarando. Tenemos un ejemplo. Supongamos que un contribuyente debió presentar la declaración de renta con un valor del impuesto a cargo de 10 millones de pesos el 10 de agosto de 2021 y la presentó el 15 de octubre de 2021. En este caso ya se están pasando 3 meses de retraso, y aplicando el procedimiento tendríamos 10 millones de pesos. A ese 10 millones de pesos lo multiplicamos por el 10%, que nos daría un total de 1 millón de pesos. Y a este valor lo multiplicamos por 3 meses, que es lo que se está retardando en presentar la declaración. Entonces tendríamos un total de la sanción, sería de 3 millones de pesos. Bueno, referente a los ingresos del periodo, antes del emplazamiento tenemos una tarifa del 0.5, ¿sí? Sobre los ingresos que ya ha tenido el contribuyente en el periodo. El límite es el 5% de los mismos ingresos, y cuando hay saldo a favor se cobra el doble de ese límite, es el doble del saldo a favor, y sin saldo a favor la suma de 2.500 VT. Esos son los límites cuando hay saldo a favor y cuando no hay saldo a favor. De lo contrario, el límite sería el 5% de los ingresos del periodo.
Cuando la declaración es diferente a la retención en la fuente y no existe un impuesto a cargo, siempre se realiza la sanción de los ingresos brutos. Cuando se realiza después del emplazamiento, la sanción será del 1% de los ingresos y se lo multiplica por cada mes o fracción de mes. Y en este caso, no debe exceder la cifra menor al aplicar el 10% de los ingresos o que sea 4 veces el saldo a favor si existe. Y cuando no existe un saldo a favor, no debe exceder la suma de los 5.000 VTs. En el ejemplo que tenemos para aplicar el procedimiento por ingresos, supongamos que el contribuyente va a declarar 500 millones de pesos de ingresos. A los 500 millones de pesos lo debe multiplicar por el 1%. En este caso sería 5 millones de pesos de sanción. Y a estos 5 millones de pesos lo multiplicamos por 3 meses, que es los meses en que se retardó en presentar la declaración, sería un total de 15 millones de pesos. Pero también debemos tener en cuenta que se debe aplicar la limitante, que no debe exceder el 10% de los ingresos. Sería de los 500 millones por el 10%, sería 50 millones de pesos. Como nos damos cuenta, no excede tampoco. Pero tampoco debe exceder 4 veces el saldo a favor. En este caso tenemos un saldo a favor de 3 millones de pesos. Al multiplicarlo por 4 nos daría 12 millones de pesos de saldo a favor. Entonces la sanción que se debería pagar no sería de 15 millones por ingresos, sino los 12 millones, porque no debe exceder las 4 veces el saldo a favor. En este caso no se toma la suma de los VTs, ya que sí existe un saldo a favor. Listo, continuamos con el patrimonio. Cuando la base gravable sea para el patrimonio líquido, para aplicar la sanción, antes del emplazamiento tenemos la tarifa que es del 1% del patrimonio líquido. El límite es el 10% del mismo patrimonio. Cuando existe saldo a favor, el límite será el doble del saldo a favor, y cuando no existe saldo a favor, sería la suma de 2.500 VTs. Después del emplazamiento, cuando no existan ingresos, la sanción será del 2% del patrimonio líquido del año anterior por cada mes o fracción de mes, sin exceder igualmente el patrimonio, las tarifas del 20% del patrimonio del año anterior, o que no exceda tampoco 4 veces el saldo a favor si existe, y cuando no exista un saldo a favor, no debe exceder los 5.000 VTs. Pues parecido al... Bueno, esos son los ejemplos, pues digamos que las 3 principales bases que se presentan para aplicar la sanción, ¿no? Entonces sería impuesto a cargo, ingresos y patrimonio. Y cuando no aplica, hay una sanción mínima, ¿no? Estos son otros casos que, aparte de la declaración de retenciones de renta y de IVA, hay otros casos donde también se aplica esta sanción por extemporaneidad, que tenemos declaración de activos en el exterior. Antes del emplazamiento, esta tarifa es del 0.5 de los activos que el contribuyente había adquirido en el exterior, ¿no? Y tenemos un límite que es del 1%. Y después del emplazamiento tenemos es el 1% de la tarifa, y el límite para los dos casos es el 10%. Independientemente si es antes o después del emplazamiento, el límite siempre va a ser el 10% de los activos que el contribuyente pues haya adquirido en el exterior. La sanción por extemporaneidad de la declaración del GMI. En cuanto a la declaración del gravamen de movimiento financiero, según el parágrafo 3 del artículo 641 del Estatuto Tributario,
nos dice que cuando se presenta de manera extemporánea la declaración del GMF, se toma el 1% del total del impuesto a cargo sin exceder el 100% de este impuesto, siempre y cuando se presente antes del emplazamiento. Si se realiza después del emplazamiento, se tomará el 2% del impuesto y no debe exceder el 200% del impuesto. Esta es una declaración que están obligados a presentar. Los contribuyentes obligados a presentar son las entidades financieras. Bueno, aquí tenemos cómo liquidar y cuáles son los pasos para realizar esta liquidación. Primero que todo tenemos que determinar el tiempo de la extemporaneidad, que ya les había comentado que se calcula por cada mes o fracción de mes. Determinar la base de la sanción, que ya hemos mirado que es el impuesto a cargo, los ingresos y el patrimonio. Determinar la tarifa de la sanción dependiendo, pues, si es antes del emplazamiento o después y sobre qué base se va a calcular la sanción. Bueno, aquí, como les había comentado, si no existe impuesto a cargo, ninguna de las bases para aplicar la sanción, se aplica la sanción mínima dada por la DIAN. La sanción por extemporaneidad, cuando no hay una base para aplicarla, se puede dar, por ejemplo, en casos cuando es una empresa que es la primera vez que va a declarar. En este caso, no hay un impuesto a cargo, no hay unos ingresos en el periodo, no hay un patrimonio de un periodo anterior, por cuanto apenas se está constituyendo la empresa. En este caso, de acuerdo a la DIAN, se debe aplicar lo que son la sanción mínima, que es los 10 VTs. Para el 2022 tendríamos una sanción mínima de 380.040 pesos. Hay que recordar que este resultado de la sanción mínima se lo toma en cuenta en todas las declaraciones, no debe ser la declaración, la sanción que se presente no debe ser mínimo a la sanción mínima. Claro. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Listo, ahí sigo yo. Entonces, esos los va a exponer mi compañera Paula, que está conectada de manera virtual, y ella va a compartir el Excel para que ustedes puedan mirar. Espérenme un momento, ya lo estoy compartiendo. Fallas técnicas. A ver. ¿Ya lo están mirando? No. ¿Ahí ya? Sí. Ahí sí, como me escucha, me oye, me siente. No, mentira. No. Bueno, listo. Los ejemplos. Ejemplo 1. El señor Wilmer Enríquez presenta la declaración año 2021, la cual contiene: el señor tuvo unos ingresos, en este caso, de 450 millones, que están aquí, y la declaración de renta le dio a pagar 2.600.000. El número de meses retrasados porque el señor no pagó serían de 14 meses. La temporalidad antes del emplazamiento son de 5%. Se tiene que tener en cuenta que la sanción se aplica con fracción de días o meses. Es decir, por ejemplo, si el señor no declaró en 45 días, los 45 días equivalen a un mes, 15 días, ¿no? En este caso no se puede dar la sanción. Por lo tanto, los 15 días equivalen a otro mes. No se lo puede tomar como 15 días, se lo toma como 2 meses. Como en este ejemplo, se tiene saldo a pagar, se va a escoger la opción de impuesto a cargo. Sería un emplazamiento, se toma antes del emplazamiento con una tarifa del 5% y un límite del 100%, por lo cual se escoge el 5%, que es el valor a pagar por la declaración. Como se tiene dos opciones, que son ingresos y saldo a pagar, en este caso se escoge el saldo a pagar como primera opción, que dice que no puede superar el 100% del valor a cargo. La sanción por extemporaneidad no se puede pasar
en este caso de los 2.600.000. Para realizar el procedimiento se debe tomar el saldo a pagar, que en este caso son los 2.600.000, y se lo debe multiplicar con el número de la tarifa de la extemporaneidad, que son los 5%. Con un valor de 130.000 pesos, que sería el valor de la sanción. Para encontrar la extemporaneidad se multiplica el valor de la sanción, que son los 130.000 pesos, que se los debe multiplicar con el número de meses, que serían en este caso, los 14 meses, que sería un total de 1.820.000, que sería el valor de la extemporaneidad. Dice que no debe superar el 100% del valor a cargo, de saldo a cargo. Por ejemplo, la sanción tenga 32 meses de retraso. Así el señor se haya pasado los 32 meses, va a tener que pagar los 2.600.000, por lo que se multiplica el valor de la sanción, que sería en este caso los 130.000 pesos, por los 32 meses, con un valor de 4.160.000 pesos. En este caso, porque ya se pasó el valor de la extemporaneidad de la sanción, porque sería de 4.160.000, se debe tomar el valor del emplazamiento con un valor de 1.820.000. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Listo, sería el segundo ejemplo. En este caso, la DIAN dice que se dan dos formas, antes del emplazamiento y después del emplazamiento. Entonces, en este caso, voy a tomar antes del emplazamiento, que quiere decir que la DIAN todavía no me ha notificado, pero sabe que tengo una sanción antes del emplazamiento, con una tarifa del 0.5% con un límite del 5%. Y el doble saldo a favor. El saldo a favor serían los 2.500 VTs, que en este caso, aunque las VT se las toma del año anterior que se ha declarado. En este caso no se pagó el año anterior, pero se lo pagan este año. El valor de la VT siempre va a ser del año anterior. En este caso serían los 2.500. Con una tarifa del 1% y un límite del 10%. Como no se tiene saldo a favor, se utilizan los ingresos con una tarifa de 0.5% y un límite del 5%. Entonces, se cogen los 85 millones de los ingresos y se los debe multiplicar por la tarifa, que es el 0.5%, que nos da un valor de la sanción de 425.000 pesos, que sería el valor de la sanción de 425.000. Después se toman el número de meses, se lo multiplica el valor de la sanción con los números de meses de retraso, que serían los 6 meses, que nos da un valor de extemporaneidad de 2.550.000. Cuando no existe el valor a favor, se utiliza el 0.5% sin exceder el 5% de dicha sanción o la suma de 2.500 VTs, cuando no haya saldo a favor de VTs. En este caso, el VTs del año anterior corresponde a 36.308. Bueno, entonces se toma el valor de los ingresos, serían 85 millones de pesos, se los multiplica por el 5%, que nos da un valor de 4.250.000 pesos. Para mirarlo, si excede o no excede, se debe multiplicar los 4.250.000 por el valor de la VT, que sería 36.308, que nos da un valor de 90.770.000. Entonces, se paga una extemporaneidad antes del emplazamiento con un valor de 2.550.000, porque en este caso se excedió. Entonces, se toma el emplazamiento de los 2.550.000. El tercer ejemplo. El tercer ejemplo dice que cuando no se tiene saldo a favor, porque aquí el saldo a favor sería 0, ni ingresos brutos, porque también tiene 0, se debe realizar la sanción al patrimonio líquido. El patrimonio líquido tiene una tarifa, como aquí dice, antes del emplazamiento del 1% y un límite del 10%. Dice que según el artículo 641, dice que no se puede exceder la sanción por el valor del patrimonio en este caso. Entonces se debe tomar
según el artículo, la sanción del patrimonio líquido, que sería del 1%. Se debe tomar el patrimonio, que son 198 millones, multiplicados por el 1%, que me da una sanción de 1.980.000 pesos. Después se debe multiplicar la sanción de 1.980.000 pesos, se lo multiplica por los números de meses de retraso, que en este caso son 11 meses, que nos da un total de 21.780.000 pesos de extemporaneidad antes del emplazamiento. Para mirar si excede o no excede, el total se debe hacer, no se debe exceder el 10% del total del patrimonio. Se debe multiplicar el patrimonio, que son 198.000 pesos, por el 10%, que corresponde a un total de 19.800.000. En este caso, como en la sanción del patrimonio líquido con el 1% no se excede el total de la extemporaneidad, porque nos da 21.780.000, se debe tomar el valor de 19.800.000 de valor de extemporaneidad para en este caso. Listo. Listo, perfecto. Gracias. Porque estaba mi WhatsApp. Buenos días. Nosotros como contadores, como futuros contadores, debemos presentar impuestos de la DIAN y recoger mucha información de la empresa. Entonces, se nos va a pasar sí o sí algún error. Espera que no, ¿verdad? Pero estos errores tienen sanciones. Sanciones son que calcular. Entonces, les vamos a exponer qué es una sanción por corrección. Nuestro grupo está conformado por Sandra, Patricia Celina, que tuvo una calamidad y pudo estar aquí, y mi persona Diana. ¿Cuándo se aplica la sanción por corrección? Como ya lo expliqué, se aplica cuando el contribuyente corrige una declaración tributaria que ha presentado, ya sea por iniciativa propia o por sugerencia de la DIAN. Así como el contribuyente presenta voluntariamente una declaración inicial, él también con entera voluntad lo corrige. De tal forma que en esta etapa no hay actuación administrativa de la DIAN, de manera que el contribuyente decide qué declarar y qué no. En este caso, pues si usted sabe, después de que envió y todavía está, antes de que se produzca ese plan, usted la puede corregir y pues no habría sanción. Entonces, ¿cuáles son las finalidades de la sanción por corrección? La primera, penalizar o castigar al contribuyente por haber pagado un impuesto menor al que debía. Pues por lo general las sanciones en la DIAN se las van cuando es al contrario, ¿no? Cuando notan que usted pagó menos de lo que debía. Por lo general, pues según
se ven, son pocos los casos en los que lo van a llamar y le van a decir, ya usted pagó más de lo que debía, corrige. Entonces, aplica sobre el impuesto que dejó de pagar como consecuencia de los errores incurridos al declarar. Y la tercera dice que la norma señala que la sanción se debe pagar sobre el mayor impuesto a pagar o sobre el menor saldo a favor, determinando en la corrección realizada. ¿Cuál es el artículo que rige estas sanciones? Es el 644 del Estatuto Tributario. Aquí está como lo que explícitamente dice, es un poco complejo, pero más adelante lo vamos a decirles un poco más sencillo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el 10% del mayor valor a pagar o el saldo a favor se debe generar entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella. Cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca un emplazamiento para corregir, de que trata del artículo 685. Y por otro lado, el 20% también por mayor o valor o un menor valor, según sea el caso, se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior. Como les digo, es un poco complejo verlo desde ahí. Más adelante se los explico más adelante. En este caso, la DIAN ya notó que usted a primera medida ya le hizo, dijimos, en la primera, si la DIAN no intervino, usted por cuenta propia hizo la declaración, listo, no paga nada, ¿no? Pero siempre y cuando estaba antes de que se produzca el emplazamiento. Luego, ¿qué pasa? Usted ya declaró, la DIAN se dio cuenta de que su declaración definitivamente estaba mal. Le da 10 días a usted para que usted la corrija. Entonces, ¿qué pasa? Sobre estas tarifas que nos dan aquí, usted tiene que pagar el 10% por no, por haber hecho la corrección, ¿no? Y luego, si usted le hicieron ese llamado, se pasó el emplazamiento y usted tiene que volver a presentar la corrección, entonces ya no es el 10, ya es el 20%. Esta lo hace como a manera de motivar o de incentivar al contribuyente a que pues haga en este paso, por lo menos, ¿no? En el primer paso, que se afane. Tenga en cuenta pues que tiene 10 días para presentar. Las bases para liquidar la sanción. El mayor impuesto a pagar como base de la sanción por corrección. El mayor impuesto a pagar surge cuando la declaración de corrección se determina un impuesto mayor al que se determinó inicialmente. Por ejemplo, se presenta la declaración inicial con un impuesto a pagar de 15 millones. Luego se corrige la sanción y se determina que el impuesto a pagar ya no eran 15 millones, sino que eran 20 millones. Es evidente que se ha determinado un mayor impuesto a pagar por la suma de 5 millones que se convierte en la base para liquidar la sanción. Más adelante, con ejemplos, les vamos a explicar mejor. Y cuando es por el menor saldo a favor como base para la sanción por corrección, procede así. Cuando la declaración presentada no se determina impuesto a pagar, sino un saldo a favor del contribuyente. La sanción por corrección procede si al corregir la declaración se determina un menor saldo a favor. Por ejemplo, se presenta la declaración de IVA con un saldo a favor de 20 millones, ¿no? Luego se la corrige y resulta que ya no debía pagar 20 millones, sino pagar 10 millones. Ese saldo a favor ha disminuido en 10 millones, se convierte estos 10 millones en la base para liquidación. Entonces, hay que tener en cuenta también que existen tarifas mínimas, ¿no? En estos casos, por ejemplo, vemos que sí es representativa la cantidad, entonces, pues, vale la pena hacer la corrección, ¿no? Pero pues también hay que mirar los límites, entonces hacerla lo más pronto, pues para que deba de pagar menos. Este es un ejemplo de lo que miró y lo que dijo la compañera. El impuesto a pagar fue de 20 millones y se hizo la corrección y realmente eran 30 millones. O sea, hay una diferencia de 10 millones. A esos 10 millones se le sacan 10%, que equivale a 1 millón. Entonces, ¿cuál es el saldo a pagar?
los 10 millones más el millón. Los 10 millones de la diferencia, ¿no? Más el millón que le corresponde por la sanción. Montos de las sanciones por corrección. Sanción de corrección del 10%. Procede cuando el contribuyente corrige antes, lo que les había dicho, que la DIAN le notifique un emplazamiento para declarar o antes que ordene un autor de inspección tributaria. El numeral 1 del artículo 644 del Estatuto Tributario dice: el 10% del mayor valor a pagar del menor saldo a su favor según el caso que se genera entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella, cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar y antes que se produzca el emplazamiento para corregir de que trate el artículo 685 o auto que ordene la visita de inspección. Cuando uno lo hace en la primera medida, en la primera notificación que le hace la DIAN, usted la hace igual voluntariamente, va a la corte y la presenta, ¿no? Pero muchas veces, cuando ya pasa a una segunda instancia, ya es la DIAN, le va a mandar a inspeccionar su negocio y le va a decir, le va a pedir pruebas allá. Entonces, de esto trata el artículo, ¿no? La sanción por corrección del 20% que se rige en el numeral 2 del artículo 644. Si esta sanción se aplica, si se corrige después de que se haya notificado, después de emplazamiento para corregir o un auto de inspección tributaria. Eso ya se lo vi leído. Ejemplo. Liquidando la sanción por corrección. Por ejemplo, si la declaración inicial de retención en la fuente arrojó una retención a pagar de 15 millones y al corregir se determina retenciones por 20 millones, el 10% se aplica sobre la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Son los 5 millones, ¿no? Entonces, declaración inicial, 15 millones. Declaración por corrección, 20 millones. La diferencia son 5 millones, ¿no? La sanción antes del emplazamiento son 500,000 pesos y la sanción después del emplazamiento sería 1 millón. O sea, lo que les veníamos diciendo, es mejor corregir antes que después. Sanción por corrección en una declaración extemporánea. Cuando las declaraciones tributarias se presentan luego de vencimiento, el plazo para declarar debe pagar la sanción por extemporaneidad. Este se rige en el párrafo primero del artículo 644 del Estatuto Tributario. Más adelante hay un ejemplo. Este es el caso, las compañeras nos explicaron de la extemporaneidad, ¿no? Pero también hay sanción sobre esa extemporaneidad. El vencimiento era el abril 15 y la presentaron en junio 20, o sea, 3 meses de diferencia. El impuesto a pagar fue de 20 y corregido 30, entonces el mayor impuesto serían los 10 millones de diferencia. Entonces, a esos 10 millones se le saca el 10%, que equivale a 1 millón. El ajuste por extemporaneidad es, de los 10 millones se le saca el 5%, que equivale a 500,000, ¿verdad? Por 3 son 1.500.000. Entonces, la suma de la sanción por corrección de millón más 1.500.000 equivale a 2.500.000 en total por pagar. La corrección de la declaración presentada antes del vencimiento declarado. Entonces, esto ya les había hablado. Cuando se corrige una declaración que ha sido presentada antes de vencer el plazo para declarar y se corrige antes del vencimiento del plazo para declarar, no se debe pagar sanción por corrección. Así se determine un mayor o un menor impuesto a favor. Este también está en el artículo 644, donde nos habla que cuando aplica el 10 y el 20%. Entonces, pero como la presento antes, aquí no aplica. Bueno, la sanción también existe cuando uno puede corregir el patrimonio, ¿no? Entonces,
pero aquí no aplica sanción. Entonces dice, cuando se corrige la declaración de renta para modificar o corregir el patrimonio declarado, no existe una sanción expresa por este hecho, pero sí puede tener consecuencias para el contribuyente. Por ejemplo, ¿no? Cuando la DIAN modifica el patrimonio del contribuyente, eventualmente se puede generar sanción por inexactitud, si la modificación obedece a la omisión de activos o a la inclusión de pasivos inexistentes. Entonces, si yo voy a modificar el patrimonio, pues tengo que mirar esta parte, ¿no? Que no me afecte. Porque no o sea, sanciones por corregir el patrimonio como tal no existe, pero sí existe la sanción por inexactitud. Y en tal caso, dice, se aplica la sanción señalada en el numeral 1 del artículo 648 del Estatuto Tributario, que contempla una sanción del 200% sobre el mayor valor o menor saldo a favor derivados de esa conducta. Sanción por corrección aritmética. Esta creo que tal vez sucede que uno cree que suma bien, resta bien, de tal forma que se aumenta un cero. Entonces, igual, si pasa esto y se declara así, va igual, 10%, 20%, como rige el Estatuto Tributario. Para tener en cuenta, estos son como unos consejitos, ¿no? Si el contribuyente actúa por las buenas o por sí mismo y paga la sanción por corrección, que es menor, pero es la DIAN que debe actuar para determinar el impuesto correcto, la sanción es otra y más elevada. Cuando el contribuyente no declara ni corrige, entonces llega la actuación de la DIAN y ya no procede la sanción por corrección, sino la sanción por inexactitud. Cuando la sanción por corrección de la declaración tributaria es regulada por el artículo 644 del Estatuto Tributario, es aplicable cuando se hace una corrección a una declaración tributaria previamente presentada y siempre que exista un mayor valor a pagar o un menor saldo a favor. Lo que el contribuyente debe pagar de sanción por corrección depende si la corrección la hizo voluntariamente o la hizo porque la DIAN le emplazó a corregir. Y la sanción por corrección del 20% procede luego del emplazamiento a la inspección tributaria, pero antes de la notificación del requerimiento especial. Otra cosita importante es que nosotros como contadores públicos, pues estas normas recaen básicamente en nosotros. Y si no pagamos eso, ahí está con 20 y 30 millones, pero la empresa ¿cuánto está declarando? ¿A quién pasa? Más de 100, miles de millones, ya súmelo. Ahí, y el tribunal también les hablaba de la sanción mínima, ¿no? Que son 10 VT, entonces también pues debe de calcular si que le sale mejor, si tiene un saldo a favor, pongamos de no, pero si va a pagar 10 VT y no es tan representativo ese saldo, pues déjela. Muchas gracias. ¿Le sacó su Sanción por la importación. Reunimos para la mesa. No hay nada, solo está Paola. Es que yo tengo el computador y el celular, profe, por eso aparezco doble. Porque el computador no tiene micrófono. Con su morbo.
David. Ah, sí, me envió. Sí, te entrego tema. Pero me escribes ahora en la tarde. Yo organizo lo que falta. Y los demás talleres pues están ahí en la plataforma. Hacer los formatos para hacer. Somos peores, lo que Importante que no se les olvide. Bueno, por Jesús, David y mi persona. El tema que nos tocó es interés por mora y beneficios de reducción de sanción. Eres Fabián. Interés por mora es aquel interés sancionatorio que se aplica una vez se haya vencido el plazo para que se reintegre el capital entregado en calidad de préstamo y no se haga el reintegro o el pago. El interés moratorio es un interés sancionatorio en razón a que precisamente sanciona o penaliza el hecho de no cumplir la obligación adquirida en el plazo fijado. El interés moratorio solo opera una vez vencidos los plazos pactados y no se ha cumplido con el pago, mientras que el plazo no haya sido vencido, únicamente opera el interés remuneratorio, que en este caso el interés remuneratorio sería como el beneficio que obtiene el prestamista al hacer el préstamo. ¿Listo? El Código del Comercio, en el artículo 884, establece que cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, este será el bancario corriente. Si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a 1,5 veces del bancario corriente. En cuanto sobrepase cualquiera de estos montos, el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria. Es decir, que si las dos partes no estipulan cuál va a ser la tarifa de interés de mora, este será aplicado 1,5 veces más del bancario corriente, que lo expide la Superintendencia Bancaria. Ley 45 de 1990, artículo 65, contempla que la causación del interés de mora en las obligaciones dinerarias, en las obligaciones mercantiles de carácter dinerario, el deudor está obligado a pagar interés en caso de mora y a partir de ella. Toda suma que se cobra el deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria se tendrá como interés de mora cualquiera sea su denominación. Se observa con claridad que en la Ley 45 considera el cobro de interés moratorio solo a partir de la mora. Los intereses moratorios incluyen ya el interés remuneratorio, de modo que no se puede cobrar el interés remuneratorio al tiempo que se cobra el interés moratorio, y así porque el interés moratorio es superior al remuneratorio por su carácter punitivo o sancionador. Por ejemplo, si el interés remuneratorio es del 2% mensual y el moratorio es del 3% mensual, en el 3% ya se incluye el 2% correspondiente al interés remuneratorio. El artículo 634 establece una sanción por mora en el pago de los impuestos y para tal efecto dispone que los contribuyentes o responsables que no cancelen los impuestos, anticipos y retenciones oportunamente deben liquidar y pagar el interés moratorio por cada día calendario de retardo en el pago. El parágrafo 2, después de 2 años contados a partir de la fecha de admisión de la demanda, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se suspenderán los intereses moratorios a cargo del contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante, y los intereses corrientes a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hasta la fecha que quede ejecutoria la providencia definitiva.
Aplicará únicamente en los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuya admisión de la demanda ocurra a partir del 1 de enero del 2017. Lo dispuesto en este parágrafo será aplicable a los procesos que sean parte de la UGPP, que es la Unidad de Gestión Pensional, y para fiscales. Bueno, el artículo 635 del Estatuto Tributario, este fue modificado por la Ley 1819 del 2016. Según el artículo 635 del Estatuto Tributario, el interés remuneratorio y moratorio 19.71% no podrá exceder 1.5 veces porcentaje ya mencionado, es decir, 29.57% menos 2 puntos porcentuales, por una reducción de 27.57% efectivo anual. Contempla que el interés moratorio será la tasa de usura menos 2 puntos porcentuales. Aquí un ejemplo, el porcentaje de usura para este mes de mayo del 2022 es de 29.57, menos los 2 puntos porcentuales estaría en 27.57. Inciso primero, para efectos de las obligaciones administradas por la Dirección del Impuesto a Aduanas Nacionales, la DIAN, el interés moratorio se liquida diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a toda tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera Colombiana para las modalidades crédito, consumo, menos 2 puntos. Tanto la mora como el interés moratorio se determina diariamente, día a día. Entonces, el ejemplo es de que la fecha de vencimiento sería en este mes de mayo, el 5 de mayo. Se empezaría a cobrar el día moratorio el 6 de mayo, hasta el día que el contribuyente pues decida hacer efectiva la cancelación. Ejemplo sería hasta el 10 de mayo, ¿sí? ¿Cuándo se causan los intereses moratorios por impuestos? Aquí tenemos 3 situaciones. Si el plazo para pagar determinado impuesto está a un día y no se paga en esa fecha, los intereses moratorios se pagan a partir del día siguiente hasta la fecha que se pague la deuda, incluyendo el día que se va a pagar, lo que les expliqué anteriormente. Cuando la declaración tributaria se presenta antes del vencimiento para declarar, si no se paga el impuesto liquidado, los intereses solo se causan a partir de la fecha en que se vence el plazo para pagar. De modo que entre la fecha de la declaración y la fecha de vencimiento del pago no se causan intereses moratorios. La otra sería cuando se corrige una declaración tributaria y se presenta un mayor saldo a pagar, se pagan intereses moratorios sobre ese mayor saldo a pagar, únicamente que es la parte que no se pagó dentro de la oportunidad legal. Ejemplo para mes de junio del 2020. Interés bancario corriente 11,19, 18,19, tasa de usura 18.12 por el 1.5 igual 27.18. Interés de mora tributaria 27.18 menos 2 igual 25.18. El interés bancario corriente lo certifica la superintendencia mensualmente y tiene una vigencia que va del primero del mes siguiente al último día del mismo mes. En el caso del mes de agosto se toma el interés certificado el 31 de julio y el vigente entre el 1 y el 31 de agosto. ¿Hasta cuándo se deben pagar intereses moratorios? Se pagan hasta cuando se satisfaga la deuda, que pueden ser días, meses o años, o hasta que prescriba la deuda. Los intereses se pagan hasta que exija la obligación principal y ésta se puede extinguir por pago o por prescripción.
La prescripción sería cuando ya la DIAN le da una fecha y pues si ya se pasó de esa fecha ya le tocaría pues legalmente. Una vez prescrita la deuda, ya no hay lugar al pago de interés. Por tanto, es importante tener claro cuando prescribe una deuda por impuestos. Las deudas por impuestos prescriben a los 5 años desde la fecha en que se han hecho exigibles y la exigibilidad puede suceder en tiempos distintos según las circunstancias de cada contribuyente. Aquí tenemos una tabla de los 2 últimos años de SURA, ¿sí? Esto se lo da la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces tenemos que prestamos el valor histórico de las tasas de interés moratorio por deudas tributarias. Recomendamos que actualmente el interés moratorio tiene una vigencia mensual y que desde el 22 de mayo del 2020 hasta el 30 de noviembre del 2020 se aplica un interés reducido para las empresas afectadas por el COVID-19, que están señaladas en el decreto 688 del 2020. Si nos damos cuenta, aquí tenemos desde el año 2020, que sería 26, cada mes iba subiendo. Pero aquí en el 2021, por el decreto 688, bajó. Nos damos cuenta que está 23, 82, 77, hasta noviembre del 2021. De diciembre del 2021 ya empieza a subir. Ahorita estamos en mayo, del 1 de mayo al 31 de mayo del 2022 es del 29.57, menos 2 puntos porcentuales sería 27.57%. Aquí tenemos un ejemplo del cálculo de interés de mora. Entonces dice, Juan debe al banco 15 millones y debe pagar antes del 4 de marzo una cuota fija de 1.500.000. Esta cuota incluye amortización e intereses. Para esta tasa de interés ordinario tomaremos la de febrero del 2022, 18.30%, y la tasa de interés moratorio será del 25.45% anual. Es decir, que para la cuota del 4 de marzo es de 1.500.000. Se desglosan así, 274.500 por intereses ordinarios y 1.225.500 para amortización capital. Juan no entiende por qué subió así, según él. Solo fueron 25 días. Entonces tenemos la fórmula. 1.225.500 por 25.45%, que serían 311.889 sobre los 360 días del año comercial por los 25. Esto sería igual a 21.659 pesos. Los 21.659 que se deben sumar al total de la cuota, que quedaría en 1.521.659. Una vez pagado el mes de marzo, del 1.521.659, se podría creer que el valor se descuenta los 15 millones que debe a Juan, pero no. En última se descontará 1.225.000, es decir, correspondiente al capital, y por lo tanto la deuda de Juan ahora es de 13.774.500. Aquí tengo un ejemplo para la DIAN. ¿Sí? Entonces, la fórmula para el interés de la DIAN es, esta sería la fórmula. Entonces, aquí un ejemplo. Vamos a colocar. Sí, sería capital. Sí, tasa de suma. De días del año. M días del modo.
Entonces, aquí tenemos que la fecha de vencimiento fue el 01/08 del 2021. Y la fecha de pago que se va a hacer sería de el 26/08 del 2021. Tasa de usura de agosto. Sería de 25.86%. Días del año 2021. $365. En esa, aquí también puede variar, porque también puede ser 366 días cuando el año es bisiesto, que sería cada 4 años. Capital vencido. Sería de $1 millón. Entonces vamos a reemplazar datos, que quedaría así. El impuesto de mora es igual a $1 millón por Listo. Entonces aquí en la fórmula reemplazamos, que es el $1 millón, que es el capital vencido, por 1 más la tasa SUBE, que es 25.86%, elevado al 1 sobre los 365 días. Como les comentaba, que en este aquí puede variar, puede ser hasta 366, dependiendo del año. Y aquí elevado al 25, que serían los días de mora. Menos 1, que sería 15.878.16 pesos, que tendría que pagar. Beneficios por reducción de sanciones. Decimos que gracias a la ley 2155 de 2021, la ley de inversión social, hace referencia a que para aquellas personas que tengan deudas de impuestos podrán ponerse al día pagando sanciones e intereses con tasas bajas. Las sanciones se reducirán en un 20%. En un 20%, el cual del 100% pagan estas sanciones a un periodo definido que nos dará DIAN, porque nos ahorramos el 80% de esta sanción. ¿Quiénes pueden acceder a la reducción transitorias de tasa de interés? Pueden acceder a la reducción transitoria de las sanciones y de la tasa de interés todos aquellos contribuyentes que sean deudores, bien sea como principal, solidario, subsidiario o garante. ¿Qué obligaciones se pueden pagar con la reducción transitoria de la tasa de interés? Las obligaciones que se pueden pagar son todas las administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, como son fiscalizaciones, liquidaciones, discusiones o devoluciones y sanciones. Características del beneficio. La reducción aplica para sanciones e intereses del orden nacional como territorial, industrial u
GPPP. Las obligaciones se deben pagar antes del 31 de diciembre de 2021 para obtener la reducción, y el incumplimiento en el pago de estas obligaciones deben haberse ocasionado o agravado por la pandemia. En beneficio en las acciones se reducirán en un 20%, como ya lo dijimos anteriormente, del monto previsto en la legislación aduanera, cambiaria o tributaria. Ejemplo, es decir, si al corte de junio 30 del 2021 se tenía una sanción por pagar a la DIAN o algún ente territorial, por ejemplo, de 10 millones, se podrá pagar 2 millones y quedará saldada la deuda respecto a esa sanción. La sanción se da al 20% y no en un 20%, por lo que con solo pagar el 20% se ahorrará el 80% de la sanción. Es decir, la sanción está en 10 millones. Y si pagamos antes de a un periodo definido, nos ahorraremos pagamos el 20%, que serían 2 millones. 2 millones ahorrándonos el 80%, que serían 8 millones. Beneficio de interés de mora. La tasa de interés moratorio será del 20% de la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Es decir, la tasa a utilizar fue del 3.44%. Y si comparamos con la tasa que aplica normalmente para calcular intereses de mora, que es la tasa de usura menos de 2 puntos del artículo 635, que para septiembre es del 23.79%, pues es una reducción muy importante. ¿Cuándo se puede hacer el pago? Desde el 14 de septiembre y hasta el 31 de diciembre del 2021. Gracias. Bueno, en cuanto a los procedimientos, bueno, todas las obligaciones que tienen los contribuyentes, pues siempre tienen una repercusión si no lo hacemos. Y en este caso, ¿qué son? Las sanciones. Independientemente de los cambios, independientemente de las restricciones, límites que haya en el cálculo de los impuestos, pues siempre nos vamos a ver afectados en este caso por este tipo de sanciones. No todos los cambios en las declaraciones traen sanciones, solo y únicamente aquellos cambios que afectan directamente el impuesto, o en este caso, o en el caso de la sanción por no declarar la temporalidad, es cuando se obvia un deber. De lo contrario, cuando se ha presentado, no todos indican o significan que haya sanción. Por ejemplo, en las declaraciones de renta, los conceptos informativos, los conceptos como de patrimonio, si tenemos que modificarlos, no nos va a perjudicar. Ya que modifiquemos ingresos, o el caso de los costos y gastos que los disminuyamos, ¿qué va a significar? Que el impuesto nos va a cambiar. Entonces, en este caso, sí, de lo contrario, no, lo mismo en IVA. En IVA, las correcciones que implican sanciones cuando directamente vamos a modificar el impuesto como tal. O sea, IVA general, el IVA descontado. Del resto, datos como compras excluidas, exentas, ingresos excluidos, exentos, que no afectan el impuesto como tal, no tienen que ver con la parte grabada, no había sanción. Es decir, para el impuesto de las declaraciones.
Para el caso de los intereses en específico, pues hay que tener en cuenta que se pagan por el valor que se ha dejado de pagar a la DIAN y se calculan de manera diaria. Normalmente, y nosotros contablemente el año a veces lo tomamos por 365. Acá, cuando hablamos de intereses, se toma el año, los meses, de acuerdo al número de días que efectivamente tiene. O sea, febrero 28, los meses que tengan 31, los meses que tengan 30. ¿Por qué? Porque se calcula de manera diaria. Y para el caso de reducción de las sanciones es el artículo 640 del Estatuto Tributario, y esto implica reducción de las sanciones de ¿qué? Temporalidad, corrección, inexactitud, por no enviar información, netamente sanciones tributarias. Y nos dice que la podemos reducir al 50% o hasta el 75% menos. ¿Cuándo se da esta y cuándo se da esta? Es hasta el 75% nos dice que la podemos reducir, o sea que vamos a terminar pagando el 25% nada más de la sanción. Cuando el contribuyente nunca haya incurrido en un mismo error, o sea, que no sé, va a corregir renta, pero que anteriormente o durante los años anteriores no le haya pasado, sea la primera vez. Y segundo, cuando lo hace de manera voluntaria, antes del emplazamiento, que la DIAN no lo haya notificado, puede acceder a esto. Sí, obviamente que esa sanción sea menor a la mínima. En el caso de que ya le haya llegado emplazamiento, puede acceder a una reducción del 50%, igual, sí, que sea menor a la mínima. Pero más que todo como que no haya incurrido en ese mismo problema. Aquí tiene que ser que en los últimos 2 años no haya incurrido en ese mismo error. Y acá en el 50, que en el último año al menos no haya incurrido en el mismo error. Y se toman por aparte, ¿no? O sea, declaración de renta, declaración IVA, renta-fuente, o sea, no significa que corregir renta y corregir igual, pues dejan de ser acuerdos que se toman como independiente. Una cosa es que corrijas, otra cosa es nómina, otra cosa es de repente, se toman por separado. Eso hace referencia a este beneficio de reducción. Y por allá hay otro beneficio que se llama de auditoría, que hace referencia a la firmeza de las declaraciones. Recuerden que habíamos dicho que todas las declaraciones tienen un tiempo de firmeza de 3 años. Y bueno, para el caso de la declaración de renta, porque las declaraciones de renta fuente, IVA y el resto de declaraciones que tenga que hacer el contribuyente, pues quedan en firme cuando la declaración de renta queda en firme. Sin embargo, cuando tú haces un anticipo mayor en la declaración, y ese anticipo tiene que ser sobre el 35% del valor a pagar, esa declaración puede quedar en firme en 6 meses. Entonces, solo y únicamente deberían durar 6 meses para poder realizar. Por eso implica que paguemos un mes. Y ya depende de quién, del contribuyente y de cómo se encuentra. Las declaraciones, pero igual, pues, es como, a la vez que es beneficioso para el contribuyente, pues no es nada, porque a quién le va a poner más cuidado la ley y a quién va a fiscalizar más. A esas declaraciones en específico. ¿Por qué? Porque su firmeza es anticipada. Entonces tienen un límite, digamos, para poder actuar diferente al resto de los contribuyentes. Ahí sí ya netamente depende pues del ejercicio y cómo esté trabajando la DIAN en ese caso. ¿Listo? Eso es en cuanto al régimen sancionatorio. Ya nos vemos en la siguiente clase, chicos. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe. Bueno, Paola, que estés bien.